Hoy vengo a hablar de algo que enciende pasiones y polémicas. Después de publicar mi vídeo Cantan Horrible, que lo puedes ver aquí, yo prefiero que Rauw Alejandro siga bailando. ¡Tosca! He recibido muchísimos comentarios, buenos y muy malos. Su música es una... Cantan como el... Karol G canta horrible sin autotune, es un asco de verdad. Otros que decían, Karol G canta muy bien, me encanta. Natalia, no tienes ni idea de la música urbana. Hoy vamos a analizar el fenómeno del éxito de reggaetón y trap. Funciona a nivel psicológico. Representación latina global. Vamos muy, pero muy mal. ¿Y por dónde hace? ¿Por dónde hace? Bad Bunny recaudó 435 millones. Gracias. Karol G y Shakira. Bebé, ¿qué fue? Los datos que asombran. Te puede gustar o no, pero es un fenómeno cultural. Canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Voy a ser imparcial porque no soy ni fan de reggaetón y trap, ni tampoco puedo decir, como algunos de vosotros en los comentarios, que me dan ganas de vomitar cuando escucho alguna canción de reggaetón. Quiero analizar este fenómeno cultural, el reggaetón infernal. ¿Por qué esta música está dominando el mundo? ¿Qué tienen Bad Bunny, Karol G y J Balvin que otros artistas no? Te lo voy a contar con cifras, análisis musical y algo de ironía vocal. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Empezamos de los datos que asombran. 7 de cada 10 vídeos virales en América Latina son de reggaetón. Bad Bunny, Titi me pregunto. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. 1.000 millones de visitas. Karol G y Shakira. Pues que muy tragadito, estoy buscando un helado. Dato clave. Bad Bunny en World's Honest Tour recaudó 435 millones en 2022. Karol G con Mañana Será Bonito Tour agotó 15 estadios en 2 horas. J Balvin, primer artista latino en superar 60 millones de oyentes mensuales. Playlists como Viva Latino tienen más seguidores que poblaciones de países. ¿Cómo funciona a nivel psicológico? A nivel cerebral, el beat 4x4 estimula el cuerpo. Queremos movernos. Lo primero es crear un ritmo pegadizo como este. Segundo, melodías repetitivas y fáciles de recordar. Funcionan como mantras sonoras o como canciones infantiles, fáciles de memorizar y repetir. Elige tu color. Amarillo, amarillo, ese quiero yo. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Letras simples activan el placer de lo fácil. No hay que pensar mucho. Por ejemplo, mami, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Vale, tampoco quiero ser una vieja típica que dice que antes los cantantes cantaban mejor. Cuando yo era joven, los cantantes cantaban de verdad. ¡Qué tiempos! Cuando yo era adolescente, eso por el año 1940, lo que petaba era rap. El rapero Eminem era top ventas, era súper popular. Y fíjate, no cantaba, no tenía una voz prodigia. Lo que hacía es transmitir a través de sus letras problemas de los jóvenes. Él rapeaba sobre la delincuencia, de las drogas, sobre su barrio y desigualdad. Y con eso conectaba con el público. Conozco a un joven que es fan de Bad Bunny. Yo le he preguntado, ¿por qué te gusta tanto? Y entre sus respuestas fue, me gusta el timbre de su voz, es peculiar. No sé por qué nos dejamos, si tú me amas y yo te amo. Segundo, Bad Bunny maneja muy bien el ritmo. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Tercero, la producción musical es impecable. Ahí se invierte muchísimo dinero. Cuarto, mezcla diferentes géneros, como trap, reggaetón, rock, bolero y electrónica. Qué rico lo vamos a pasar, aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a
quedó. Quinto, en sus letras refleja la problemática y la vida de los jóvenes. Si esta letra realmente refleja la vida de los jóvenes, vamos muy, pero muy mal. 3 dedos en el... Le doy por donde hace... Por donde hace... Para ser sinceros, Bad Bunny no solo tiene letras eróticas y explícitas, también habla sobre la identidad puertorriqueña y anticolonialismo. Reivindica sus raíces en la canción La Mudanza, Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito. donde narra la historia de sus padres y destaca la resistencia cultural de Puerto Rico. De aquí yo no me muevo, dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. También en la música reggaetón y trap hay un componente de rebeldía. Karol G representa el empoderamiento urbano femenino. J Balvin mezcla espiritualidad, moda y ritmo en una sola imagen. Bad Bunny desafía normas, géneros y estilos. También hay factor cultural. Representación latina global. El reggaetón y el trap han dado visibilidad mundial a la cultura urbana latina. Te puede gustar o no, pero es un fenómeno cultural. Lengua española como bandera. Aunque no sea el idioma dominante, la música en español ahora suena en festivales, radios y charts globales. Orgullo regional. Artistas como Bad Bunny, Karol G o Rauw Alejandro hablan con acento local. Y eso genera conexión emocional y autenticidad. En vez de amarte, di amarte. En vez de encenderte, di encenderte. Y así pareces de Puerto Rico total. Ya han pasado los tiempos cuando artistas hispanohablantes hacen álbums en inglés para gustar al resto del mundo. Take a lonely road, a dance where no one showed. Ahora, cantar en español es lo que triunfa. Inclusividad y diversidad. Artistas que rompen con los estereotipos de género, belleza y comportamiento. Como Nati Peluso, que mostró que no tienes que ser un icono de belleza para triunfar, sino que tienes que ser auténtica. Hago un delivery descomunal, ladro que ladro, no tengo bozal. Como vocal coach te digo claro, reggaetón y trap no es canto lírico. Pero también se trabaja. Se busca el color vocal, el flow y el ritmo sobre todo. ¿Cuál es la predicción para el futuro? Según la predicción, reggaetón dominará el 35% del mercado musical para 2027. En Spotify, el reggaetón y trap representa 27% de los streamers globales, superior al pop o hip hop. Records. Bad Bunny tiene el álbum más reproducido en Spotify, que superó 1.200 millones de visitas en YouTube, con ingresos estimados de 20 a 30 millones anuales por streams. No solo mueven millones de dólares, sino que mueven millones de oyentes. Personas reales que escuchan y consumen esta música, que compran billetes para ver a sus artistas favoritos. Escríbeme en comentarios qué opinas sobre esta industria millonaria. A mí personalmente me gusta muchísimo jazz y soul. A menudo voy a festivales de jazz, pero esta industria es muy poco comercializada. ¿Te suenan unos de esos cantantes? Gregory Porter, 2 Grammys. They might just fight and Diana Krall. dance with me. I want my arms about you, those charms about you will. Robert Glasper, 5 Grammys. Escríbemelo en comentarios, pero todos conocen a Bad Bunny. Bad Bunny. Gracias. Si te gustan mis vídeos, suscríbete a este canal de YouTube, actívate la campanita. Puedes escribirme cualquier duda o pregunta y también sígueme en mi Instagram, BlissNatalia, ahí es donde anuncio mis sorteos. Ya está disponible mi curso de canto interactivo para principiantes y mi curso de canto interactivo para el nivel avanzado. Cada curso contiene muchísima información y ejercicios. En cada bloque incluye ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme directamente por el chat, enviarme tus audios, vídeos o cualquier duda o pregunta. Así puedo escuchar y guiar a cada alumno a lo largo del curso. Te invito a mi página web nataliabliss.com. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.